son las consultas a Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:00 PM, bienvenidos a las noticias en Meridiano Blue. Soy Juan Camilo Maldonado y los acompaño con la información. En instantes hablaremos del complicado panorama social que vive Colombia en este momento. Hay bloqueos y manifestaciones en varias partes del país. También les tendremos el panorama del cerco que se está apretando cada vez más en Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos. Publica una información el Washington Post que revela y reporta que la unidad 160 del Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales de Estados Unidos, los mismos que realizaron la operación para eliminar a Osama Bin Laden, volaron a 140 kilómetros de Venezuela durante misiones de entrenamiento. Y hablando de los Estados Unidos, Trump le apuesta esta vez a la guerra en su plan de paz en Oriente Medio. Escribe en su red social Truth: si Hamás continúa matando gente en Gaza, lo cual no estaba dentro del acuerdo, no tendremos otra opción que entrar y matarlos. Es la posición del presidente de los Estados Unidos, que estaba cobrando como una victoria este plan de paz en Oriente Medio. En instantes les ampliaremos esta información, pero antes, una nueva toma y bloqueo de vías en Bogotá acaban de protagonizar miembros del llamado Congreso de los Pueblos, colapsando vías claves como la calle 26. Nicolás Rodríguez. Manifestación, Juan Camilo, buenas tardes, que se mantuvo hasta hace pocos minutos porque llegaron los gestores de diálogo hasta la avenida calle 26 con carrera 74 al frente de la estación de Transmilenio de Normandía, donde además llegaron también aproximadamente 7 buses contratados por el Congreso de los Pueblos para hacer el traslado de estos manifestantes desde este punto hasta el campus de la Universidad Nacional. A esta hora se reporta completa normalidad en ambos sentidos. Recordemos que esta mañana también la calle 26 estaba completamente colapsada y además tenía en vilo a muchos pasajeros del aeropuerto El Dorado, y por eso también la Aeronáutica Civil confirmó que se podían presentar algunos retrasos. Según confirma en este momento Juan Camilo la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Movilidad, en Bogotá no hay algún punto activo en este momento de manifestaciones en la ciudad. Sin embargo, también advierten que a lo largo de la tarde se puedan generar algunas manifestaciones frente a la Universidad Nacional y cerca a la avenida calle 26, donde recordemos están asentados desde el pasado fin de semana estos manifestantes del Congreso de los Pueblos. Asimismo, confirman que se mantiene la toma en los edificios gubernamentales, como lo es el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y asimismo el edificio de la SAE en la carrera séptima con calle 32. A esta hora ustedes también, como pueden ver en imágenes, los encapuchados también hicieron de las suyas en el portal del 20 de julio, donde además vandalizaron este portal y estaban entregando algunos panfletos o algunas imágenes impresas incitando a las personas a colarse en Transmilenio. A esta hora, 1:04 PM, se reporta completa normalidad en las vías de Bogotá. Muy bien, Nicolás, gracias. Pendientes de estas protestas, de estos bloqueos, de estas vías de hecho. Ya les voy a contar qué está pasando en el Valle del Cauca, en otras zonas del país. Antes, en el peaje de la calle 13, saliendo por el occidente de Bogotá, esta madrugada también hubo actos de vandalismo, actos delincuenciales. César Chaparro. Encapuchados que al parecer tapan las cámaras de seguridad del portal de Transmilenio del 20 de julio sembraron pánico entre algunos usuarios que esta mañana intentaban movilizarse hacia sus casas o trabajos. Las autoridades aseguran que se trata de integrantes de un grupo denominado Congreso de los Pueblos, que además de repartir elementos impresos incitando a los pasajeros a colarse en el sistema, también generaron un caos en el mismo sistema. Transmilenio, a través de un comunicado, explicó que durante las protestas algunas barreras de control de acceso, cámaras de seguridad y muros del portal fueron afectados con grafitis. Por el momento no se reportaron personas lesionadas ni entre los usuarios ni entre los colaboradores del sistema. Mientras que Transmilenio resaltó que colaborará con las autoridades para identificar a los responsables de estos hechos, casi de manera simultánea, al parecer el mismo grupo, Congreso de los Pueblos, se tomó el peaje Río Bogotá sobre la calle 13, una importante salida de la capital, donde levantaron las talanqueras para que los vehículos salieran y entraran de Bogotá sin pagar el peaje.
Asimismo, las autoridades reportaron tranquilidad en los edificios del Ministerio de Vivienda, Ministerio del Interior, en la Unidad para las Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras, donde los manifestantes montaron campamentos permanentes desde ya hace varias horas. Pareciera que no es casualidad la situación de anomalía, de vías de hecho, de vandalismo, de bloqueos en Bogotá, pero también en otras partes del país. Por ejemplo, ya es crítica la situación por el bloqueo al puerto de Buenaventura. A esta hora el puerto sobre el Pacífico está sin gas natural y ya hay desabastecimiento de alimentos y de combustible en varios municipios del Pacífico. Desde Cali, Hugo Mario Palomar. Ricardo, el puerto de Buenaventura está bloqueado por esta protesta del llamado Congreso de los Pueblos que cerró la carretera hace unas 48 horas en dos sectores, La Víbora y Cocomar. En ese tramo de la vía al mar, los manifestantes ya se han enfrentado con la fuerza pública. Algunos conductores que intentaron pasar por el bloqueo fueron agredidos con botellas y con piedras. Buenaventura se quedó sin gas natural porque los camiones que transportan el gas comprimido no han podido llegar a esa ciudad. Más de 7.000 tractomulas tampoco han podido movilizar la carga entre el Pacífico y el resto del país. Las pérdidas son millonarias, según lo indica el director del Comité Empresarial de Buenaventura, Víctor Julio González. En el tema del comercio exterior estamos hablando cercano a los 28.000, 30.000 millones de pesos en todo lo que es comercio exterior. Agreguémosle que 15 poblaciones del litoral pacífico se abastecen desde Buenaventura con los productos que también se llevan del interior del país. El cabotaje también está paralizado. A esta hora hay tensión en la vía Buenaventura, ya el escuadrón antidisturbios de la policía está en ese tramo de la carretera. Parece que la orden es desalojar a los manifestantes y habilitar el paso de vehículos que transportan pasajeros y carga entre el puerto sobre el Pacífico y el interior del país. Ricardo. Hugo Mario, ¿cuánto lleva el bloqueo al puerto de Buenaventura? El bloqueo comenzó la tarde del pasado martes, Ricardo, es decir, ya más de 2 días está bloqueado el puerto de Buenaventura, que es el puerto más importante de Colombia. ¿Y a qué hora se daría el desalojo de los manifestantes? Están a la expectativa de los policías de la orden, pero ya hicieron un primer intento fallido, están esperando que nuevamente se dé la orden de desalojar esta carretera bloqueada por unas 500, 600 personas aproximadamente. Pues muy pendientes, Hugo Mario, de este bloqueo en la vía a Buenaventura, pero también hay otro bloqueo en el occidente del país, en la vía entre Pasto y Popayán. Las pérdidas también son millonarias. En la capital nariñense, Winston Viracachá. A pesar que hasta el momento las pérdidas para el sector empresarial y microempresarios del departamento de Nariño no se han cuantificado, integrantes del comité intergremial del departamento, como es Arturo Ortega, quien también es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto, rechazaron los continuos bloqueos y recurrentes que hay en la vía panamericana. A esto se suma que en el Ecuador también hay protestas, lo que ha impedido que mercancía de Nariño salga hacia el vecino país del Ecuador. La situación para los empresarios es muy crítica, según Arturo Ortega. Rechazando todo tipo de bloqueo desde el Consejo Gremial Empresarial de Nariño. Yo pienso que es un sentir ciudadano, pues lo que pasa en Cauca, pues directamente nos afecta a todo nivel al departamento de Nariño, porque dependemos de esa vía, somos totalmente dependientes a la vía panamericana y por eso concebimos una solución inmediata y un llamado contundente a Presidencia de la República, a Gobernación del departamento de Nariño. Los empresarios en el departamento de Nariño le dicen al gobierno nacional que existen las herramientas para judicializar a quienes siguen en los bloqueos debido o no a los incumplimientos del Estado colombiano. Por ahora sigue apagada la planta regasificadora de Cartagena, por ahora no ha sido superada la emergencia. Marcela Peña, sin embargo, se mantiene el optimismo porque dicen en el último comunicado que ya están en proceso de regasificación y que se normalizaría su operación en la tarde de este jueves. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. La expectativa es que a las 4 de la tarde vuelva a funcionar la inyección de gas importado en Colombia. Ya terminaron los trabajos de corrección esta madrugada. Estamos en un proceso de enfriamiento de la planta para que ese gas que llega a ultra bajas temperaturas pueda llegar a la red. Mientras tanto, siguen los industriales damnificados por lo que ha ocurrido. Muchas industrias están operando a baja capacidad. Varios de los grandes industriales del país reportan que han tenido que reducir cerca de 30% las
durante estos días de mantenimiento. Sin embargo, el principal afectado sigue siendo Ecopetrol, que redujo tanto su producción de petróleo como su producción de combustibles debido primero al mantenimiento de SPEC y luego a la contingencia. Estamos aún sin una situación oficial de racionamiento en el país, sin embargo la falta de gas es evidente. Gracias, Marcela, 1:10. Ojo a esta historia. Esta historia es muy importante y retrata la crisis en la salud de los colombianos. La semana pasada, el presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras y Huérfanas fue a un debate a la Comisión Séptima del Senado de la República a exponer las cifras públicas según las cuales se ha disparado el número de personas muertas en el país este año por ese concepto. El presidente Gustavo Petro en las últimas horas salió a desmentir eso a través de redes sociales y, coincidiendo con todo esto, a los integrantes de esa federación y a otras entidades, a otras personas del sector salud, se les quitaron las claves, o no les funciona al menos, el acceso al sistema que tiene todos los datos sobre enfermedades, enfermos y fallecimientos en Colombia. Ante ese escenario tan extraño, tan difícil, acaban de interponer una tutela a los pacientes de enfermedades raras y huérfanas. Jessica Gutiérrez. La Federación Colombiana de Enfermedades Raras, FECOER, expresó su rechazo y preocupación frente al boletín emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, donde aparentemente se podía evidenciar una disminución en el número de muertes de pacientes con enfermedades raras, pues durante una entrevista con Blue Radio, el representante de FECOER explicó que tras alertar al Congreso sobre el aumento de muertes de pacientes con enfermedades huérfanas, se detectó el bloqueo del acceso al CISPRO, el sistema oficial donde se reposan los datos sobre pacientes vivos y fallecidos. Y es que el vocero también advirtió sobre la falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud y confirmó que la Federación interpuso una acción de tutela para poder exigir el restablecimiento del acceso al sistema y poder garantizar la transparencia de los datos públicos. Habla Diego Fernando Gil, representante de FECOER. No, también nos preocupa los sesgos, las imprecisiones y la parcialidad también en el análisis que se presentó por parte del Ministerio en relación con la tasa de mortalidad, que no muestra realmente, las dimensiones y el panorama de lo que están viviendo los pacientes en este momento. Y es que FECOER subraya que las cifras oficiales no coinciden con las denuncias y solicitudes de ayudas que reciben a diario las familias afectadas. Aseguran que la falta de medicamentos, la demora en la atención y la ausencia de seguimiento clínico está agravando las condiciones de los pacientes. 1:13, si usted creía que ya había terminado la novela de horror en torno a el contrato para la expedición de pasaportes en Colombia, pues está muy equivocado. La Procuraduría acaba de demandar, está pidiendo que se anule, que se tumbe el convenio que firmó la Cancillería, el polémico convenio con la Imprenta Nacional de Portugal para la expedición de estos pasaportes. Recuerden que ese contrato le costó la cabeza al menos a 3 cancilleres, a Álvaro Leiva, a Luis Gilberto Murillo y a Laura Saravia. Kalila Peña. Sí, señor. Mire, la Procuraduría solicitó declarar la nulidad absoluta del convenio de 1.3 billones de pesos para el nuevo modelo de pasaportes al encontrar fallas e irregularidades que ponen en riesgo el patrimonio público en un negocio jurídico que, según el documento, incumple normas sobre la modalidad de selección, planeación y transparencia. El ente de control determinó fallas en el convenio debido a que la Casa de la Moneda de Portugal solo aportó el 21% del valor total cuando la norma exige una participación mínima del 50%, omitiendo el proceso competitivo y selección objetiva. Dice que la Imprenta Nacional no contaba con la capacidad técnica ni operativa, limitándose en la práctica a recibir capacitación y realizar pagos, mientras que la Casa de la Moneda asumía la ejecución total de las actividades. Durante la visita preventiva se constató también la ausencia de estudios de mercado, falta de justificación técnica, anomalías en la sesión de la Junta Directiva de la Imprenta del 18 de julio de 2025 por una citación extemporánea, ausencia de acta formal conforme a los estatutos, sustitución por
grabaciones de audio y video y exigencia de acuerdos de confidencialidad a los miembros. Sobre esto, el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X afirmó que el país tiene derecho a que su imprenta sea capaz de hacer los documentos de identificación, asegurando que visualizó el desarrollo de los pasaportes, los cuales estarían en el 4º puesto de calidad en el mundo. Sí, eso por supuesto que tiene muchas voces que no lo corroboran, lo que dice el presidente Petro, porque tiene razón, está en el derecho de que se hubiera hecho de una manera distinta el proceso. La licitación se hizo de una forma que no salió bien y por eso se están pagando las consecuencias, y por eso la Procuraduría hoy está pidiendo que se anule ese convenio. Una 15. Ojo a este decreto que acaba de expedir el gobierno, que permite que los jóvenes que ya cumplieron con su tiempo de continuar de servicio militar obligatorio puedan prorrogarlo por un año más. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. El gobierno reglamentó mediante este decreto la prórroga voluntaria del servicio militar hasta por un año, y con esto los jóvenes que deseen acogerse a este beneficio deberán presentar su solicitud al menos 4 meses antes de su licenciamiento, contar con un concepto favorable de desempeño y no tener sanciones penales, disciplinarias o administrativas en el tiempo que prestaron el servicio militar. Según este decreto, la prórroga podrá otorgarse una vez a por un mínimo de 6 meses y un máximo de 12, dependiendo de las necesidades y la disponibilidad de soldados en los batallones. Además, quienes decidan continuar en el servicio mantendrán los mismos beneficios, derechos y obligaciones que tenían durante el periodo obligatorio. Allí también se establece que la persona podrá desistir voluntariamente de su solicitud en cualquier momento sin que sea sancionado. Lo que está buscando aquí el Ministerio de Defensa es ofrecer una alternativa para quienes quieren prolongar su vinculación con las fuerzas militares. 1:16, como les estábamos informando, hace algunos minutos hubo una victoria del gobierno del presidente Gustavo Petro en el Senado. El presidente de la corporación, Lidio García, haciendo advertencias a los congresistas que se salieran de la sesión. Llegó el ministro del Interior, Armando Benedetti, y al final varios senadores de la U y del Partido Liberal terminaron votando con el gobierno. No hay sorpresas, pero sí muestra que el gobierno tiene todavía, don Andrés Carmona, muñeca para manejar en el Congreso proyectos importantes. Don Andrés. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Con 50 votos contra 24 fue aprobado el texto del presupuesto general de la Nación para el año 2026. ¿Cómo se dio este debate? Se acogió el texto aprobado en las últimas horas, en la noche de ayer miércoles, por la Cámara de Representantes. Allí es donde los congresistas empezaron a hablar de un posible vicio que hoy tiene, por ejemplo, a la reforma pensional en plena discusión en la Corte Constitucional. El hecho de acoger el texto sin dar mayor debate, pero los defensores de la iniciativa consideran que el presupuesto, primero, la ponencia aprobada o el texto aprobado fue el mismo texto que se presentó como ponencia en el Senado. No hubo modificaciones sustanciales en la Cámara de Representantes y el texto estuvo desde la noche de ayer, por lo que entonces se pudo avanzar en la votación y se dio este triunfo. Se esperaba en algún momento que se salieran los integrantes de la oposición y los independientes. Allí el presidente del Congreso, Lidio García, les advirtió que iba a aplicar la ley, quinta para aquellos congresistas que decidieran saltarse la norma y salirse del recinto, y por eso es que se terminó dando esta votación de 50 contra 24. Pero Andrés, Ricardo, ¿acaso no es un derecho de los congresistas salirse de las sesiones? Sí, señor, según lo que manifiesta el Senado. Según lo que manifiesta el senador Lidio García, es que el no votar, por lo menos el no votar en alguna de las sesiones, sí podría dar lugar a una ausencia injustificada, según la lógica del presidente del Congreso. Muy bien, y recordemos el doctor Lidio García muy proclive a impulsar el presupuesto del gobierno. Tal parece que lo que quería el presidente del Congreso en sus palabras era dar todas las garantías del debate, y le pedía lo mismo a los congresistas que se iban a salir, que dieran garantías para el debate. Muy bien, don Andrés, con el garantista, presidente del Senado, el liberal Lidio García. Hablando de noticias del mundo, la llamada telefónica de los presidentes Trump y Putin del Papa León XIV, haciendo un llamado sobre el hambre en el planeta y las lluvias mortales que siguen azotando a México. Noticias del mundo con César Moreno.
Hola, muy buenas tardes. Hablaron por teléfono los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, una charla que duró casi una hora. El mandatario norteamericano informó que Putin lo felicitó por su labor para alcanzar una tregua en Gaza y el tema principal, la guerra con Ucrania. Hablaron sobre el comercio después del conflicto y acordaron que asesores de alto nivel, encabezados por el secretario de Estado Marco Rubio, se van a reunir la próxima semana. Luego Putin y Trump se van a reunir en Budapest para buscar el fin de la guerra. Trump también confirmó que mañana recibirá al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca para hablar precisamente de esta charla. El Papa León XIV fustigó el hecho que millones de personas en el mundo pasen hambre y arremetió contra una economía sin alma que requiere una revisión de las prioridades y los modos de vida. Lo dijo ante la FAO, la agencia de la ONU para la alimentación. Permitir que millones de seres humanos vivan y mueran golpeados por el hambre es un fracaso colectivo, un extravío ético, una culpa histórica. Los escenarios de los conflictos actuales han hecho resurgir el uso de los alimentos como arma de guerra. Según la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, 319 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda, incluyendo a 44 millones en niveles ya de emergencia. Y por último, el número de muertes confirmadas por una ola de lluvias que provocaron inundaciones y deslaves catastróficos en México aumentó a 70, mientras 90 personas permanecen desaparecidas. El desastre que empezó la semana pasada con varios días seguidos de lluvias excepcionalmente intensas, las autoridades dijeron que era lo peor que se había visto en 1000 años. Mantiene además incomunicadas a 160 localidades del centro y el este del país, al quedar bloqueados o destruidos caminos y carreteras. 1:21 en deportes, don Octavio. El día después no se hizo el milagro, nos ganó Argentina, pero bueno, el sábado la selección Colombia Sub-20 juega por el tercer puesto en la Copa del Mundo de Chile. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos de eso, del día después de la selección Colombia, también lo que dejó la Copa Colombia anoche con la clasificación del América de Cali y la eliminación del Junior de Barranquilla, lo que va a suceder en instantes con el Real Madrid femenino y con Linda Caicedo a la cabeza. También hablaremos de béisbol de las Grandes Ligas porque habrá un colombiano hoy en postemporada. Todo eso en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. La modelo colombiana Valentina Castro cuenta en Mañanas Blue cómo fue la interacción con Karol G en el desfile de Victoria's Secret en Nueva York. La verdad fue una misión imposible, pero lograda gracias a Dios. O sea, ¿hubo foto con Karol G? Sí, la foto aún no ha salido, espero salga pronto y verla, no sé cómo tenerla, porque fue con los fotógrafos de Karol G. Tuve oportunidad de hablar con ella, le dije lo que yo sentía, porque la verdad yo a ella la admiro mucho. Puedo decir que, o sea, yo admiro muchas personas y las admiro, ¿sí me entienden? Pero yo no tengo como cierta fanaticada, como que wow, como que así, no sé si me hago entender. Y es la primera vez. Karol G la deslumbra, mejor dicho. Sí, es mi primera vez que yo siento como fanatismo por alguien, porque las canciones que ella ha sacado anteriormente y ahora más, que estoy como que, o sea, más consciente de todo de la vida y todo lo que he pasado. Entonces, las canciones que ella ha sacado como Milagros y Bonnie me identifico mucho, porque no sé, como que es como que contando mi historia obviamente de una manera diferente, pero me identifico mucho con esta canción. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Una vez confirmado que el pacto histórico sí participará de la consulta. Lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:23 p.m, mucha atención en estos momentos. Vuelven los problemas de movilidad y manifestaciones en las calles de Bogotá. A esta hora hay enfrentamientos entre la policía antidisturbios y estudiantes de la Universidad Distrital en su sede del sector sur. El reporte lo tiene Nicolás Rodríguez. Juan Camilo, buenas tardes. Lo confirma la Secretaría de Gobierno que agotaron instancias de diálogos y además se tuvo que pedir la intervención del UNDEMO en este punto porque las personas encapuchadas que están saliendo en este punto están teniendo fuertes enfrentamientos con la fuerza pública, además con elementos cortopunzantes y contundentes, así como elementos explosivos. En este momento se reporta el cierre total de la universidad, además la evacuación de algunas personas que estaban dentro en sus actividades normales. En este momento la Secretaría
Secretaría no confirma cuál es el aforo o cuántas son las personas que están manifestando en este momento, pero sí se confirma que hay enfrentamientos con el Undemo, con el antiguo ESMAD, que se prolongan y además suspenden las clases en la sede tecnológica de la Universidad Distrital Francisco de Paula Santander, que queda en este punto sobre la calle 68 de Sur, en el sur de la capital. A esta hora tampoco hay servicio transmisional de los buses azules ni tampoco del servicio de Transmilenio en esta zona, ya que los enfrentamientos están prolongados sobre las vías principales. A la hora no se reporta ninguna persona lesionada que no hace parte de esta manifestación. Sí, así mientras tanto el gobierno nacional ya implementó nuevas medidas para controlar los problemas en la entrega de los medicamentos. Las medidas buscan tener más información de los gestores farmacéuticos, es decir, las empresas encargadas de los puntos de dispensación. Nos cuenta los detalles Jessica Gutiérrez. Desde esta semana entraron en vigencia nuevas reglas que fortalecen la vigilancia sobre los gestores farmacéuticos, las empresas encargadas de entregar los medicamentos y dispositivos médicos a los usuarios del sistema. La Superintendencia Nacional de Salud inició la socialización de la resolución emitida por el Ministerio de Salud y de la circular externa que establecen mayores exigencias para estas entidades. En el encuentro participaron más de 200 representantes de gestores farmacéuticos de todo el país. Y es que con la nueva medida, los gestores deberán entregar información detallada sobre su operación, el número de puntos de dispensación, la capacidad de atención, los tiempos de espera, los contratos que mantienen con las EPS y los municipios en los que prestan el servicio. Además, deberán reportar antes del 5 de noviembre las dificultades que tengan para entregar medicamentos o dispositivos médicos, así como las causas de estos problemas. La superintendencia advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones podrá acarrear sanciones administrativas. Con extraordinarios de... Una vez confirmado que el pacto histórico sí participará de la consulta interpartidista para definir su candidato presidencial, vale la pena preguntarse por qué el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, se bajó de la posibilidad de medirse en las urnas con Iván Cepeda y Carolina Corcho el próximo 26 de octubre. Una primera posibilidad es que los crecientes escándalos de corrupción que rodean a Quintero Calle hayan hecho insostenible su participación en la consulta del petrismo, sobre todo porque ha crecido la molestia de un importante sector del pacto histórico con el protagonismo que venía alcanzando el exalcalde de Medellín adentro de ese movimiento político, protagonismo patrocinado por el presidente Gustavo Petro. El hecho más reciente está relacionado con las revelaciones de Noticias Caracol sobre la presunta vinculación de Miguel Quintero Calle, hermano de Daniel Quintero, en el entramado de corrupción que presuntamente desangró las finanzas de Medellín y con posibles irregularidades en la entrega de un lujoso apartamento en poder de la Sociedad de Activos Especiales. Pero el caso de Miguel Quintero no es el único. El propio Daniel Mundo en Meridiano Blue. Y este recorrido por el mundo comienza acá al lado, en Venezuela, porque cada vez es más estrecho y la presión que ejerce el gobierno de los Estados Unidos sobre el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. El presidente Trump parece estar listo para dar el siguiente paso frente a Venezuela. Hoy desde los Estados Unidos se está conociendo que rechazaron una oferta por parte de figuras cercanas al presidente Nicolás Maduro en el sentido de apartarlo a él del poder para una transición, pero que continuaría con el chavismo a la cabeza. Vamos a Washington, Juan Camilo Merlano. El presidente Trump continúa con su escalamiento de la presión en contra del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, tras la confirmación de que autorizó operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano y también dando vía libre, sugiriendo que adelantarán ataques en terreno en Venezuela, sin especificar si esos ataques se tratará de bombardeos del mismo estilo que se han presentado en contra de las 5 embarcaciones en el Mar Caribe y asesinando a 27 personas, todos acusados de transportar drogas. Hoy el diario Miami Herald está revelando información de la mediación de Qatar y de una propuesta extendida por parte de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez hacia el gobierno de los Estados Unidos, asegurando una especie de fórmula de madurismo
sin Maduro, ofreciéndose ellos como posibles cabezas de un régimen chavista en Venezuela, apartando a Nicolás Maduro del poder. 2 propuestas fueron hechas en este sentido, una en el mes de abril y otra en el mes de septiembre, pero según el diario, la administración Trump rechazó dicha propuesta y se inclina más por la vía de presión y vía militar, que es la postura también del secretario de Estado Marco Rubio. Desde el Congreso manifiestan que el presidente Donald Trump requiere autorización de los legisladores para poder adelantar cualquier tipo de acción militar hacia futuro en Venezuela y también para autorizar operaciones encubiertas, que debe haber una notificación al Congreso. Y vamos ahora a Caracas, porque hay reacciones del régimen de Nicolás Maduro luego de que se conociera esa autorización del presidente Donald Trump a la CIA para actuar en contra del régimen. Mientras unos se burlan de la decisión, otros dicen basta ya de golpes de Estado. Santiago Martínez en Caracas. Hola, sí, al menos 3 tipos de respuestas se han dado desde Venezuela a la posible llegada de encubiertos de la CIA para adelantar operaciones antidrogas, según lo que ha dicho Estados Unidos. La primera fue la diplomática de Cancillería, donde el gobierno considera que el uso de la CIA, además de ser una amenaza extrema contra Venezuela, al final forma parte de un conjunto de acciones o de maniobras que buscan legitimar una operación de cambio de régimen en el país. Y luego también vino una reacción de Nicolás Maduro en estos términos. Escuchemos. No a la guerra en el Caribe, no a la guerra en Sudamérica, sí a la paz, no al cambio de régimen, no a los golpes de Estado dados por la CIA. ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? Poco rato después reaccionó también sobre este tema de la CIA Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, y aunque podría sorprender, optó por reírse. Pero nosotros hoy tendríamos que darle gracias a Estados Unidos porque ha anunciado formalmente que la CIA va a comenzar a operar en Venezuela y en América. Fíjense ustedes, pues formalmente lo han dicho, van a enviarlo. ¿A María? Por primera vez, vale. Ay, Dios mío querido. Porque no hay pueblo de esta América que no haya sufrido un golpe de Estado propiciado por la CIA. Y un dato relevante también, a pesar de toda esta tensión creciente con Estados Unidos, llegó en las últimas horas otro avión con migrantes venezolanos procedentes de ese país, un vuelo directo desde Texas, que es el número 77 en lo que va de este año. Y estamos entre Caracas y Washington. Volvemos a los Estados Unidos porque acaba de pronunciarse sobre este tema la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Le preguntan si Estados Unidos planea ponerle fin a la tiranía de Nicolás Maduro. Y esto dijo. Does President Trump believe his days are numbered there? I think President Trump believes that Nicolás Maduro is an illegitimate president. Creo que el presidente Nicolás cree que Nicolás Maduro es un dictador ilegítimo al frente de un régimen ilegítimo que ha traficado drogas durante demasiado tiempo. Es el pronunciamiento de Karoline Leavitt desde los jardines de la Casa Blanca. Y una última antes de irnos a una pausa, tiene que ver con el tema de Donald Trump y una posible cumbre, nueva cumbre, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En estos momentos, el Kremlin dice que está trabajando en la organización de una nueva cumbre entre ambos mandatarios, luego de que se diera una importante cumbre en Alaska, en los Estados Unidos, y después, horas después de que se presentara una llamada entre el presidente Donald Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Una vez confirmado que el pacto histórico sí participará de la consulta interpartidista para definir su candidato presidencial, vale la pena preguntarse por qué el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, se bajó de la posibilidad de medirse en las urnas con Iván Cepeda y Carolina Corcho el próximo 26 de octubre. Una primera posibilidad es que los crecientes escándalos de corrupción que rodean a Quintero Calle hayan hecho insostenible su participación en la consulta del petrismo, sobre todo porque ha crecido la molestia de un importante sector del pacto histórico con el protagonismo que venía alcanzando el exalcalde de Medellín adentro de ese movimiento político, protagonismo patrocinado por el presidente Gustavo Petro. El hecho más reciente está relacionado con las revelaciones de Noticias Caracol sobre la presunta vinculación de Miguel Quintero Calle, hermano de Daniel Quintero, en el entramado de corrupción que presuntamente desangró las finanzas de Medellín y con posibles irregularidades en la entrega de un lujoso apartamento en poder de la Sociedad de Activos Especiales. Pero el caso de Miguel Quintero
Quintero no es el único. El propio Daniel Quintero hoy está en etapa de juicio ante la justicia, acusado de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y peculado por apropiación, delitos que sin duda tienen que ver con corrupción, por la manera en la que en el escándalo de Aguas Vivas supuestamente se cambió de manera irregular el plan de ordenamiento territorial para beneficiar a terceros con el famoso predio ubicado en el poblado Aguas Vivas, en el que se iba a construir el ecoparque Las Palmas. ¿Qué sigue en la carrera de la modelo colombiana Valentina Castro después de deslumbrar por las pasarelas de Victoria's Secret en Nueva York? Esto fue lo que respondió la modelo en Mañanas Blue. Claro que con ayuda de Dios vamos para arriba, eso lo veo como un impulso más de seguir. Las trenzas siempre van a ser parte de mi vida, porque con ellas trenzo mi vida y siempre van a ser parte, o sea, siempre, siempre. Y como decía, yo tengo mucho arte, además de las trenzas, y en algún momento me gustaría unirlas en una sola cosa, como el arte de pintar, de dibujar y de bailar y de trenzar. O sea, no sé cómo lo voy a hacer, pero espero que sí. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La directora de la MOE, Alejandra Barrios, dijo en Mañanas Blue que la inscripción de Daniel Quintero para la consulta del próximo 26 de octubre está en firme a pesar del anuncio del precandidato de renunciar. Efectivamente, esa inscripción ya había quedado en firme, tan había quedado en firme que se hicieron reuniones para la aprobación de las tarjetas electorales, se hicieron reuniones para la aprobación de cómo iba a ser la distribución de las mesas de votación, de los puestos de votación en diferentes partes del país, se imprimieron las tarjetas. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Piernitas frescas por allí para Williams. Pelota al pie de Gallardo para Loris. Y ahí estamos escuchando de fondo la Liga de Campeones de Europa femenina. A esta hora, por ejemplo, ese partido que escuchamos a través de la señal de ESPN es el Atlético de Madrid frente al Manchester United. Están jugando en la capital española a falta de 2 minutos para que termine el partido y está ganando el conjunto británico 1-0. Hablamos de Champions League femenina porque en un rato nada más va a estar jugando el Real Madrid, hoy de visitante frente al PSG, nada más y nada menos. Dos de los equipos grandes del fútbol mundial se verán las caras en el fútbol femenino. Y ahí vemos en pantalla, para quienes están conectados con nosotros en nuestro canal de YouTube, la aparición de Linda Caicedo, que será una de las figuras del Real Madrid en el onceno titular del equipo blanco. En el primer partido de esta fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa, el Real Madrid terminó goleando a la Roma. Hoy va a enfrentar al PSG como visitante. En aquel partido había salido lesionada Linda Caicedo, pero hoy va a ser titular nuevamente a la colombiana con el 18 en la espalda. Ahí vemos entonces el equipo titular del Real Madrid. Así que estaremos atentos a eso. También estaremos atentos a un par de juegos que tendrán que ver con el fútbol colombiano. Hoy, por ejemplo, van a estar jugando un duelo del torneo de la segunda división del fútbol de Colombia. Va a estar jugando el Deportes Quindío frente a Tigres. También estaremos atentos al fútbol de Brasil porque habrá partidos importantes. Gremio Sao Paulo, Victoria Bahía, Fluminense Juventud también. Y estamos hablando también del béisbol de las grandes ligas, porque el día de hoy se van a jugar 2 duelos importantes, uno de ellos por la definición de la Liga Nacional y el otro de la Liga Americana. Atención que el equipo de José Quintana, los Cerveceros de Milwaukee, estarán buscando la posibilidad de mantenerse con vida frente a los Dodgers de Los Ángeles. Eso será a partir de las 5 de la tarde. A las 7, Toronto frente a Seattle. La serie está en favor de los Marineros 2-1. Y en este momento en el tenis mundial, esta mañana se jugó un partido de exhibición en el que participó Carlos Alcaraz. A esta hora están jugando Novak Djokovic y Jannik Sinner, así que estamos atentos también a eso porque 2 de los mejores jugadores del momento están enfrentándose ahora en el tenis mundial. Así que estamos atentos entonces a Linda Caicedo, al desarrollo del fútbol femenino y de la Liga de Campeones de Europa. Juega el Real Madrid y todas novedades, por supuesto, acá en Meridiano Blue.
Trump, el presidente de los Esta Estados hora de la tarde, estamos en Meridiano Blue y quiero hacerles una invitación muy especial porque ya viene el Torneo Internacional del Joropo, la celebración cultural más grande de los llaneros. Eso es desde el 25 de octubre al 3 de noviembre. Hay muchísimas actividades, obviamente el joropo va a ser algo central dentro de esas actividades, pero hay muchas cosas también, por ejemplo, para niños. En Malocas, las actividades para toda la familia, como la Tarima Kids, es un escenario para niños y niñas ganadores del programa departamental de estímulos. También el concurso de disfraces infantil estará presente también en este festival. Se presentará el concierto Las Damas del Joropo y el desfile La historia de la evolución del traje de los llanos orinoquenses. Todo esto dentro del marco de este festival, uno de los más tradicionales. La invitación es para que visiten Villavicencio durante esos días del 25 de octubre hasta el 3 de noviembre y disfruten de todas las actividades, invitados obviamente por la gobernación del Meta. Villavicencio siempre es un destino importantísimo para el turismo, sobre todo cuando se realiza el Torneo Internacional del Joropo. Hoy en Resuelve Mejor. Mientras los pacientes de Nueva EPS salen a protestar en las principales ciudades del país porque cada vez es más innegable el problema en la entrega de medicamentos o la atención en citas médicas, el gobierno ha tomado la decisión de nombrar a Bernardo Camacho como nuevo Superintendente Nacional de Salud. Camacho, que fue el interventor de Nueva EPS hasta el pasado mes de agosto, el responsable de la salud de casi 12 millones de afiliados en Nueva EPS, que es la EPS más grande hoy en Colombia, un cargo, el de interventor, en el que estuvo desde noviembre de 2024 y ahora como superintendente será el reemplazo de Giovanni Rubiano. El cambio en la Superintendencia de Salud ocurre en medio de una etapa crítica para las EPS intervenidas y sobre todo bajo la orden cada vez más directa del presidente Gustavo Petro de implementar la reforma a la salud a través de los decretos del ministerio, así no la haya aprobado el Congreso. La hoja de vida del doctor Camacho ya fue... Meridiano Blue, una historia. 1:41 p.m. Paola Sierra, ¿usted presentó ICFES o prueba a saber? Las dos. ¿Las dos? ¿Cómo así? O sea, el ICFES cuando estaba por graduarme de 11 y prueba a saber en la universidad. En la universidad. Uh-huh. Y le tocó prueba a saber 11. Sí. Salima Feris, ¿usted presentó ICFES? No, usted está muy chiquita. Sí, señor, ICFES es obligatorio para graduarse del colegio. ¿Pero ahora no le dicen prueba a saber 11? Prueba Saber Pro es la que se necesita para graduarse de la universidad. En la universidad. Sí, y Saber 11 es la que es el antiguo ICFES. Sí, señor, así es. Estoy desactualizada. ¿Cuánto sacaron? ¿Les fue bien? Uy, la verdad, yo no recuerdo. Para mí nunca fue tan importante el puntaje, la verdad. Probablemente 400 si no estoy mal. Ah, pero súper bien. 400, el puntaje máximo es 500, no tan bien. A mí me tocó ICFES, del viejito. Bastante bien. Y bueno, aquí estamos. En Blue Radio. Bastante bien, bastante Entonces bien. estamos bien. Pero mire, les voy a contar la historia de un estudiante de un colegio en Cundinamarca, en Fosca, que obtuvo el puntaje perfecto. 500 sobre 500. Este señor nos da sopa y seco a los tres que estamos acá. Jessica Gutiérrez. En el municipio de Fosca, Cundinamarca, un joven de tan solo 16 años acaba de hacer historia. Él es Samuel Roberto Huertas Moreno, estudiante del Colegio Público Rural María Medina, quien obtuvo el puntaje perfecto, 500 sobre 500 en las pruebas Saber Pro. Incredulidad, no me lo creía, yo pensé que el resultado era falso. La primera vez que lo vi dije, es falso, no puede ser real. Samuel es uno de los beneficiarios del programa de mejoramiento de la calidad educativa, PROMCE, que lidera la gobernación de Cundinamarca con el apoyo de la Fundación Alquería. El programa llega a más de 200 instituciones rurales con una inversión superior a los 16.000 millones de pesos. Gracias a este resultado, Samuel estudiará física en la Universidad de los Andes con beca completa. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, destacó que este logro refleja el impacto de los programas de calidad educativa en el departamento.
Pues estamos felices que Samuel haya logrado la prueba de ICFES perfecta, 500 sobre 500. Esto es producto de muchas cosas, por supuesto del talento de Samuel, que es un joven disciplinado, un joven que viene de un hogar en donde recibe un gran apoyo integral académico de una institución educativa que viene en un plan de refuerzo de la calidad educativa. El logro de Samuel Huertas no solo es motivo de orgullo personal, sino el reflejo de una estrategia educativa que sigue dando resultados en Cundinamarca. Y ahora una historia no tan positiva, pero con resultados positivos, porque se trata de una persona que tuvo que demandar ante la Corte Constitucional. Allí, a instancias de la Corte, llegó una tutela de una mujer de 69 años con un hijo discapacitado a quien su esposo le negó la sustitución pensional luego de su fallecimiento. La Corte Constitucional advirtió a partir de este caso a las administradoras de fondos de pensiones que no pueden imponer requisitos adicionales a los establecidos por la ley para acceder a esta pensión de sobrevivientes. Sergio Barbosa. Este importante pronunciamiento de la Corte Constitucional se da tras fallar una tutela a favor de una mujer de 69 años que tiene a su cargo un hijo con discapacidad, a quien le fue negada la pensión de sobrevivientes, que fue solicitada en al menos 3 ocasiones. La entidad dijo en su momento que ella no presentó la documentación suficiente para demostrar que eran beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Sin embargo, la Corte pudo evidenciar que fueron vulnerados sus derechos a la seguridad social y al mínimo vital, y en ese sentido el alto tribunal es claro en señalar que bajo ninguna circunstancia las administradoras de pensiones pueden aplicar criterios del trámite para pensiones que tienen unos requisitos distintos al proceso de sustitución pensional, y que tampoco podrán exigir documentos que no estén estipulados en la ley. Por eso la Corte Constitucional ordenó al fondo pagar el 50% de la pensión de sobrevivientes, incluyendo las mesadas retroactivas al hijo del fallecido. En el caso de la mujer, la Corte señaló que la administradora de pensiones no evaluó de fondo su solicitud y ordenó pagarle el 25% de la pensión hasta que se resuelva de fondo el asunto. Y en otras historias que les tenemos aquí en Meridiano Blue, mientras el Ejército Nacional jubiló a los helicópteros cazadores que por cerca de 30 años sirvieron al país, dio un paso al primer batallón de naves no tripuladas, con el que busca restarle espacio a los grupos armados que usan los drones para atacar a las fuerzas militares y a la población civil. La historia la tiene Cristian Correa. Estos son los helicópteros UH-1N, conocidos popularmente como los helicópteros cazadores. 9 de estas aeronaves durante cerca de 26 años acompañaron las operaciones militares del Ejército Nacional. Prestaron sus servicios de cazadores, de escoltas y de apoyo a misiones humanitarias y de reconocimiento. Los llamados cazadores del aire participaron en operaciones emblemáticas como la Operación Jaque, Sacramento y Neutrón, acumulando más de 105.000 horas de vuelo en misiones de asalto, transporte y rescate. De las 33 aeronaves que llegaron al país bajo el Plan Colombia, solo 9 continuaban operativas al cierre de su ciclo, símbolo de la resistencia y el compromiso de estas aeronaves y de la aviación del ejército. Mientras los UH-1N se despiden, una nueva tecnología despega con la creación del batallón de aeronaves no tripuladas. Esta unidad especializada operará y mantendrá vehículos aéreos no tripulados para detectar, vigilar y neutralizar drones hostiles usados por grupos armados. El mayor Jonathan Núñez, del batallón de aeronaves no tripuladas. Inicialmente va a ser la capacidad de hacer reconocimiento, vigilancia e inteligencia sobre las áreas críticas y de difícil acceso para las propias tropas. Sí, este batallón va a estar conformado aproximadamente de unas 540 personas aproximadamente, con una flota bastante amplia, de entre varias categorías, ya sea de multirotores, de ala fija y capacidades de antidrones. El Banot marca el relevo generacional de la aviación militar, reflejando el esfuerzo del ejército por adaptarse a las amenazas contemporáneas y modernizar su capacidad operativa. Así, mientras los UH-1N cierran su ciclo, los drones y sistemas no tripulados abren otro, consolidando la evolución de la defensa aérea en Colombia. Tú y yo tenemos una herramienta poderosa para ser felices, porque con ella resolvemos problemas, hacemos nuevos proyectos, somos capaces de salir de esos momentos difíciles que tenemos. Me refiero a la creatividad, a esa capacidad de encontrar nuevas formas de responder, de hacer la vida. Hoy quisiera invitarte a hacer ejercicios de creatividad,
a confiar en ti, a creer en ti, a desarrollar esos procesos de innovación que te permitan estar siempre actualizado con tus propios propósitos de vida. Tú eres valioso, no lo olvides, confía en ti y esfuérzate en dar respuestas maravillosas. Tú sabes. El presidente Petro está trinando anoche tarde, está trinando esta madrugada sobre la situación del Perú. A él, al presidente, que no le gustan que presidentes de afuera se metan en temas de Colombia, está trinando esta madrugada sobre Perú. Y se había metido en el tema de Venezuela en las últimas horas, también protestando contra el gobierno de los Estados Unidos, porque el gobierno de Trump en Washington ha abierto el camino para una invasión y para una ocupación terrestre en la zona de Venezuela. Dice el presidente Petro que si hay esa... Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Volvemos a hablar de la crisis de gas en el país. Bajo consumo moderado permanecen más de 1.000 empresas en la región Caribe por la demora en la entrada de operación de la planta regasificadora SPEC. De no lograrse una normalización esta tarde, como se tiene previsto, podrían darse pérdidas millonarias para la economía en el Caribe. Vamos a Barranquilla. Vanessa Saldarriaga. Juan Camilo, buenas tardes. Y es que el mayor temor que tienen en este caso los empresarios que dependen del gas para sus actividades productivas es que si no llegan a partir de esta noche las entregas que requieren para seguir con su actividad, tengan que apagar las calderas para poder entonces entrar en una fase de enfriamiento mientras llega lo que necesitan. Solo esa parada podría costarle miles de millones de pesos a la economía de la región Caribe. Por eso todos están consumiendo lo mínimo posible para tratar de extender en el tiempo esas pocas entregas que les están dando, teniendo en cuenta que son las termogeneradoras las que están recibiendo de manera prioritaria las entregas de gas para a su vez garantizar la producción de energía eléctrica y evitar que la región Caribe tenga que caer en un racionamiento. Esto es lo que dice al respecto Efraín Cepeda, quien es el presidente intergremial Atlántico, quien destaca el esfuerzo que están haciendo los empresarios por sostener la producción energética en el Caribe en medio de esta crisis. Se espera que efectivamente esta tarde se resuelva la situación, se vuelva a la normalidad ya la planta de regasificación de Cartagena. Aquí también es muy importante mencionar el esfuerzo que está haciendo el sector empresarial en toda esta eventualidad. Es importante recordar que ha dicho SPEC que a partir de las 4 de la tarde estarían entonces terminando todas las labores de mantenimiento y pudiendo colocar el inicio de la actividad, por lo menos en la entrega de gas de manera habitual para quienes así lo necesitan. Juan Camilo. Y trabajo sí hay, no se preocupe Vanessa, no es para usted. La Alcaldía de Bogotá adelanta en Corferias la megaferia de empleo con 15.000 vacantes laborales. Juan Andrés Beltrán. Si usted está buscando empleo, preste mucha atención porque mañana se realiza una megaferia donde se ofrecerán 17.000 empleos para todos los niveles educativos, incluso para quienes no tienen estudios formales, explica María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico. Tenemos vacantes también para personas sin experiencia, vacantes importantes exclusivas para personas mayores de 50 años, vacantes exclusivas para jóvenes y vacantes también para mujeres. Tenemos más de 3.000 vacantes para profesionales y también vamos a tener algunas de las empresas que van a empezar a hacer pruebas psicotécnicas ahí mismo en la megaferia para acelerar procesos de contratación. Para participar, lo primero que debe hacer es inscribirse en la página desarrolloeconómico.gov.co/megaferia, escoger el horario en el que desea asistir, aceptar términos, diligenciar datos personales y formación académica y describir la actividad laboral a la que aspira. Tenemos vacantes en el sector de comercio y ventas, en el sector de logísticas, en el sector financiero, en el sector de salud, en el sector de construcción, en el sector de manufactura también. Ya en la feria, que se desarrollará mañana entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde, debe acercarse a Corferias con varias hojas de vida y postularse, porque podría ser seleccionado por alguna de las 150 empresas participantes en la megaferia más grande de empleo en los últimos años en el país. Y vamos a recorrer el mundo con más información. Uruguay aprobó en el Senado una ley que autoriza la eutanasia bajo ciertas condiciones, una norma pionera en América Latina. Juliana Cartagena, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos informa desde Montevideo.
¿Cómo están? Es un gusto poder saludarlos. En las últimas horas en Uruguay se vivió una jornada histórica, porque aquí en el Palacio Legislativo se aprobó el proyecto de ley de eutanasia, que comprende que pacientes que tengan dolores crónicos o enfermedades irreversibles puedan pedir que se finalice con su vida. Un proyecto que fue aprobado en la Cámara de Senadores por 20 votos en 31 legisladores presentes, que tuvo el apoyo del partido de gobierno, es decir, del Frente Amplio, y también de algunos legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado. El principal opositor fue la oposición, el Partido Nacional y el Partido Colorado, quienes señalaban que este proyecto, como fue tratado aquí, de muerte digna, no tenía nada de dignidad. También se opuso la Iglesia Católica en Uruguay a este texto. Como decíamos, tuvo el apoyo del oficialismo, del gobierno, quienes señalaban que era momento de legislar para quienes ya no pueden esperar. También señalan que es un proyecto garantista, tanto para el paciente, que tiene que pedirlo por decisión propia, que se le aplique la eutanasia, como también garantista para los profesionales de la salud. Vamos a detallar que luego de que el paciente pide que se le aplique la eutanasia, la decisión es tratada por un equipo médico que incluye también a profesionales que atienden la salud mental, por ejemplo, a psicólogos y psiquiatras. Ahora es momento de que se reglamente por parte del Poder Ejecutivo para luego poder aplicarse ya a nivel nacional, tanto en el sector público, en la salud pública, como también en la salud privada. Como decíamos, Uruguay es pionero con esta decisión en América Latina y se convierte en uno de los 11 países del mundo que ya la están aplicando. Informó para la Alianza Informativa Latinoamericana Juliana Cartagena desde Montevideo, Uruguay. Vamos al Congreso de la República. La noticia del momento: acaba de hablar el ministro de Hacienda sobre el presupuesto general de la Nación, que se aprobó por más de 546 billones de pesos. Andrés Carmona. Así es, Juan Camilo, lo hizo para dejar claro que en los ajustes del presupuesto, la reducción inicial de los 10 billones que se había acordado con el Congreso para que el monto ahora sea de 546,9 billones de pesos, no se afectó el desarrollo o el funcionamiento completo de la mayoría de entidades públicas. Dice que se logra garantizar el cumplimiento de las finalidades misionales para las elecciones. Escuchemos. Pero esto garantizó que varios de los sectores sensibles para el Congreso, que querían garantizar que no fueran afectados en la reducción del presupuesto, fueron atendidos, y por eso realizamos los ajustes correspondientes. La Procuraduría, y revisaron ajustes en todas las áreas, en la Procuraduría, en la Defensoría del Pueblo y en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Juan Camilo.